El amor es una habitación para el mundo femenino, una habitación en la que se invierte la primera parte de la vida y en la que se aspira a vivir el resto de ella, que se construye desde niña con muñecas de porcelana a las que vestir y desvestir. Una habitación que se imagina sólida, eterna, perpetuamente llena de flores perfumadas y de encajes que rezuma sueños de princesa, donde flotan sonrisas pastel. Para ellos, el amor es un cajón pequeñito dentro de esa habitación en la que ni por asomo están dispuestos a vivir ni han contribuido a construir. Entran y salen de ella, huelen las flores, sonríen los mejores, admiran los encajes, los excelentes, pero ninguno de ellos tiene intención de instalarse. En su visita periódica a la habitación, la mayoría abre el cajón. Existen dos reglas fundamentales para un escritor: tener algo que contar y contarlo bien. Los escritores son personas que realmente se preocupan por la forma de expresión, por escribir sin muletillas, con las palabras exactas y necesarias. Los sentimientos no hay que explicarlos, sino que deben ser sugeridos mediante acciones para que el lector los perciba sin filtros. La literatura fue el primer campo cultural en el que pudieron entrar las mujeres, pero no fue fácil dejar su nombre en la historia. Las mujeres que escribían poesía o prosa necesitaban un pariente o protector que les facilitara la publicación de su obra, desapareciendo así su nombre. Ha habido grandes escritoras, pero no han quedado plasmadas en la historia. La escritora Mar de los Ríos es una creyente devota de la otra realidad, de la realidad intangible con la que nos comunicamos a través de señales. Y eso son precisamente estas lecturas, señales, mensajes de ánimo que llegan en los momentos en los que seguramente más se necesitan. Hoy en Orgánica hablamos con Mar de los Ríos del arte de escribir. ¿Cómo nació la escritora Mar de los Ríos de entre planos, estadísticas, números de un arquitecta técnico? Bueno, yo creo, nunca he creído en la etiqueta. Yo creo que Mar de los Ríos estaba dentro de mí. Yo he sido una niña muy artística y de hecho yo quería ser actriz. Entonces, cuando eliges una carrera práctica, que en los años 80 una carrera técnica era una carrera práctica porque tenías trabajo, pues matas de alguna manera la parte artística. Yo decidí entre esos planos y esa tinta de papel vegetal pues sacar la parte artística y me puse a escribir. En mi época de máximo estrés con mis hijos pequeños decidí que mi parte artística no se iba a morir y empecé pues hace unos 20 años a ser Mar de los Ríos. Empecé con una novela cortita que se llamaba A través de la hornacina y después Cuchifrita de Chumandia. Luego hice un libro de cuentos para niños entre 5 y 105 años, que era Cuarto y mitad de pimiento. Y luego pues un montón de antologías hasta que llego, digamos, a la última parte donde doy un poco el salto nacional con Tren de lejanía, con Almuzara. Y después pues Casa de Ánimas y Luciérnaga, y con más antologías y algún que otro premio. Bueno, pues 7, 8 novelas, ¿no? Mis protagonistas son siempre mujeres que no se conforman con el no de la vida, pueden ser más centradas en el pasado, me gusta mezclar épocas también, pero mis protagonistas son mujeres que deciden cambiar de camino, con un camino preestablecido y construirse a sí mismas otra senda, sobre todo más acorde con lo que ellas piensan que tienen que hacer en la vida. De manera son todas luchadoras. Esta última parte, tanto Tren de lejanías como Luciérnagas como Casa de Ánimas, pues son novelas más históricas, donde hay un componente mágico también, que bueno, que nos da un doble plano, ¿no?, de la realidad y algo así. Yo soy una niña, he sido una niña muy de cuentos de hadas y este componente de magia, pues yo creo que aporta mucha vida al plano real, ¿no? Antes me has comentado que comenzaste esta faceta más creativa en un momento además de estrés con los niños pequeños. ¿En qué momento escribes? ¿Sigues una disciplina, te levantas a una hora temprano, lo haces por la noche, o escribes mientras haces la comida, o mientras trabajas, o mientras vas en el coche al trabajo? ¿Cómo es? Pues yo creo que las mujeres, las escritoras, escribimos cuando podemos, mucho más que los escritores.
Y esa ha sido la historia de mi vida como escritora. He escrito cuando he podido, pero cuando tienes una historia en mente, estás en pleno proceso constructivo de una novela, escribe siempre que puedes. O sea, es como que tienes la película en la cabeza y necesitas encontrar ese rato, ¿no?, de amor, digamos, para encontrarte con tus personajes, y escribe siempre que puedes. Entonces no hay una disciplina en tanto que no la puedes sacar como madre, como trabajadora para ganarse un sueldo, como que tienes que ir al Mercadona y volver y hacer la comida para el día siguiente, y entonces en medio de toda esa vorágine cultivas tu parte mágica con mucho sacrificio y mucho esfuerzo cuando puedes, por supuesto quitándole horas casi siempre de sueño, ¿no?, a tu tiempo. Bueno, pero quizá también esa dificultad, pues de alguna manera también agudiza un poco el ingenio. Sin duda ninguna. Yo lo hablaba con un amigo escritor hace poco, que el estrés ejercita el cerebro. Entonces, en el máximo estrés yo empiezo a escribir. Cuando tengo mi cerebro como una olla express, que me sale por la válvula, me sale digamos, el humo de no puedo más, es mi máxima etapa creativa, y así lo he experimentado durante estos 20 años. Yo creo que un escritor irse eso de la Jamaica y sentarse debajo de una palmera a escribir, a mí por lo menos no me funcionaría. He leído una frase tuya que dices que no te gusta la gente que no practica el silencio. Es importante saber contar, pero es muy importante también saber escuchar. No solo escuchar, a mí me encanta escuchar, yo aprendo muchísimo y creo que escucho bien. Y desde la faceta de escritora yo creo que son muy importantes cultivar los silencios. El valor de lo no contado para mí tiene tanto peso como lo contado. Saber parar a tiempo, saber dejar cosas en el aire, que cada lector incluso puede darle una forma, para mí es muy importante. Y practicar el silencio yo creo que es la madre de las cosas más interesantes que luego pueden verbalizarse o escribirse. Y en este momento, como también has comentado antes, hay mucha gente que quiere contar, pero no parece que haya tanta que estemos dispuestos a escuchar. Sí, vivimos en una era de que todos queremos monopolizar la conversación, ¿no? Esto de escuchar no está muy de moda. Incluso hablas con una amiga y dices la palabra, no sé, oreja, y dices, uy, para la oreja la mía. Y rápidamente se apropia de lo que tú le ibas a contar de tu oreja. Esto es muy común y lo sufrimos todos de alguna manera, ¿no? Se ha dejado de conversar porque se ha dejado de escuchar. Uno no está dispuesto a darle el silencio al otro y absorber y aprender, entiendo yo. ¿Tú crees que podría ser una buena solución volver a leer más para aprender a escuchar? Yo creo que sería una buena solución aburrirse más. De los grandes aburrimientos del verano de los años 70, donde no había nada en un pueblo andaluz, salieron muchas cosas, lo digo por mí. Hay que aburrirse más. Estamos obsesionados y hemos fomentado quizás en nuestros hijos, los que ya tenemos hijos mayores, en esta generación del chiquipar, de que la vida es divertimento a toda hora, y eso ha hecho mella, yo creo, negativamente en ellos y en nosotros. Hay que estar permanentemente distrayendo a la gente, cuando yo creo que se ha perdido esa parte del aburrimiento infantil, juvenil y de adulto, donde entonces se busca, cuéntame un cuento, que me cuente alguien una historia, que me lleve a otra época. Quiero conocer a un señor de hace 200 años, cojo un libro y me voy a otro sitio y viajo a través de la literatura, de las letras. Esto se está perdiendo por esta obsesión del divertimento y el divertimento visual, claro. Entre las páginas de un libro es donde se toca el escritor y el lector. Sí. ¿Cómo es este contacto íntimo? Pues es muy personal y de hecho no tiene que ser recíproco. Digamos que es un contacto más bien del lector. El escritor, bueno, ahora con las redes sociales, los escritores sí recibimos ese feedback, ¿no?, de gente que le ha entusiasmado tu obra y tiene esa necesidad de referírtelo, ¿no? Yo no tengo tampoco esa necesidad de alimentar mi ego. Me conformaría con saber que eso, que mi obra se vende porque gusta, ¿no? Pero no tengo esa necesidad, digamos, de tener una relación personal con quien ha leído. No, yo entiendo que la obra en sí misma tiene personalidad propia. Yo me acuerdo de muchos nombres de novelas que me han entusiasmado, de ensayos, y soy incapaz de recordar el nombre del autor o de la autora.
Yo creo que eso es fantástico. O sea, la obra es la que tiene cuerpo y es la que me ha entusiasmado. Y luego además hay una cierta decepción cuando se conoce, se idealiza quien ha escrito algo que puede ser maravilloso e incluso el que lo ha escrito es un necio o un absurdo que no tiene nada que ver contigo. Identificar escritor con obra pues suele ser un error, ¿eh? El proceso creativo tiene algo de querer escapar de lo que te rodea y un proceso balsámico para los que tenemos ese un poco aburrimiento de lo que es la rutina. Yo escribo fundamentalmente por aburrimiento. Me aburre muchísimo la vida rutinaria, esta en la que yo de alguna manera también estoy cómoda, ¿no? Yo he creado una vida de levantarse a las 8, de ser funcionaria, de no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, pero hay una parte de mí que grita, sacadme de aquí, ¿no? Y esa parte, sacadme de aquí, yo la escuché ya muy fuerte cuando estaba, como te digo, en la época de máxima presión organizativa, y desde que la alimento, la he hecho mayor, ya va siendo una adolescente, somos las dos muchísimo más felices, salimos juntas y nos divertimos mucho más. O sea, he construido esa parte de mí que estaba casi a punto de desaparecer porque tienes que tomar la decisión de alimentarla, y cuando yo decidí tener esa hija, digamos, alimentarla y ponerla al lado de los otros físicos de carne y hueso, dije, y tú también, pues yo salí ganando, indiscutiblemente. Soy una persona muchísimo más equilibrada, eso sin duda. Sí, sí, y además hace un bien a los demás, lo cual es fantástico. Claro, si tú eres feliz, a la gente que te rodea te ve feliz, y si no, sería una persona quizás, yo sería mucho más depresiva, mucho más taciturna, mucho más enfadada con la vida, porque las personas que necesitamos crear, que tenemos ese aburrimiento interno, si no lo sacas, si no lo canalizas, te puedes volver una persona depresiva. Estoy completamente convencida.